Sé tu propia compañía. Marco Aurelio y el arte de estar solo. Guerreros estoicos, reciban la orden. Hoy comenzamos una nueva marcha hacia la conquista de la mente y el dominio del espíritu. Antes de avanzar, escuchad bien. Si este entrenamiento fortalece vuestro temple, dejad un like y un comentario con la virtud estoica que vais a forjar en esta batalla interna. Nuestra meta es clara: alcanzar los 50 likes para ampliar nuestra legión y traer más lecciones que afiancen nuestra fortaleza. Lo anuncio ahora, para que nada interrumpa la disciplina y concentración durante el resto del video. Preparad vuestro espíritu, la batalla comienza ya. Hermanos, hermanas, guerreros estoicos, hoy marchamos no solo con los pies, sino con el alma. Marchamos no para huir del mundo, sino para encontrarnos con lo único que jamás nos puede ser arrebatado: nosotros mismos. Muchos temen a la soledad. Huyen de ella como si fuera una cárcel, una sombra oscura. Pero nosotros no somos como ellos. Nosotros sabemos lo que Marco Aurelio descubrió en la calma de sus pensamientos. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para mirar hacia adentro y descubrir la fuerza que ya vive en nosotros. Una oportunidad para templar el espíritu como el acero se templa en el fuego. Una oportunidad para convertirnos no en dependientes de la aprobación ajena, sino en soberanos de nuestra propia alma. ¿Quién teme estar solo, sino aquel que no ha aprendido a ser su mejor compañía? Nosotros no tememos la soledad, porque hemos comprendido lo que Séneca nos enseñó. El sabio es autosuficiente, pero aún así valora a los demás. No dependemos, pero tampoco despreciamos. No huimos, pero tampoco mendigamos compañía. Porque cada paso que damos hoy es un paso hacia la libertad interior. Cada silencio es un eco que nos recuerda: estás contigo, y eso basta. Cada momento en soledad es un campo de entrenamiento para la mente, para el corazón, para el carácter. Guerreros, este no es un retiro. Es una marcha hacia el centro de nuestro ser. Allí donde nadie más puede entrar. Allí donde nacen el valor, la templanza, la disciplina. Así que caminen con la frente en alto, no como los que están perdidos, sino como los que se han encontrado. No como los que buscan fuera lo que falta dentro, sino como los que saben: la verdadera compañía no viene de los otros, sino de la paz con uno mismo. Hoy, en este viaje, en esta soledad elegida, nos encontramos con nuestra esencia, y cuando volvamos, porque volveremos, no seremos los mismos. Seremos más firmes, más conscientes, más libres. Adelante, guerreros estoicos. La soledad es nuestra aliada, nuestro campo de batalla, y también nuestro maestro silencioso. Valientes somos los que elegimos caminar solos, para nunca volver a estarlo. La soledad no es un castigo, sino una oportunidad. Para Marco Aurelio, el emperador filósofo y uno de los grandes representantes del estoicismo, la soledad era un espacio sagrado para reflexionar, cultivar el alma y reencontrarse con uno mismo. En un mundo lleno de distracciones y ruido, aprender a disfrutar de la soledad se convierte en un acto de fortaleza interior. ¿Pero por qué nos da tanto miedo la soledad? La silla vacía. Había una vez un hombre llamado Elías, de rostro tranquilo y mirada cansada. No era viejo, pero había envejecido por dentro. Vivía en un pequeño departamento donde el reloj marcaba el tiempo sin apuro, donde las paredes sabían demasiado y los muebles nunca se movían. Cada mañana, Elías se sentaba frente a la ventana con una taza de café que apenas tomaba. Afuera, la vida seguía. El mundo reía, corría, amaba, pero para él todo parecía lejano. Como si lo estuviera viendo a través de un vidrio grueso, de esos que deforman las formas y apagan los colores.
En la cocina había 2 sillas, siempre 2. Una vez, la otra silla estuvo ocupada por alguien que hablaba con voz suave, que reía cuando Elías decía algo torpe. Alguien que sabía cuándo guardar silencio y cuándo tocarle el hombro. Pero esa presencia ya no estaba. Se había ido sin despedida, como se va la luz al anochecer, sin ruido, sin permiso. Desde entonces, la otra silla seguía allí, vacía. Y en esa vacía silla, Elías veía su reflejo más honesto, un espacio sin voz, una ausencia que no hacía ruido, pero pesaba, un hueco que no se llenaba con nada, ni con libros, ni con música, ni con las promesas huecas de las redes sociales. Por las noches, la casa se convertía en un museo de ecos, el clic del interruptor, el crujido del piso, el sonido de su respiración. A veces hablaba en voz alta, no para decir algo, sino para recordar cómo sonaba su voz entre las paredes. No hablaba para ser escuchado, sino para no olvidarse de que existía. La soledad no era una enemiga violenta, era una presencia educada. Nunca gritaba, pero se sentaba a su lado cada noche. Le ofrecía un silencio amargo y se quedaba hasta el amanecer. Elías no lloraba, no porque no quisiera, sino porque ya no le salían las lágrimas. Sentía un vacío, pero no era un abismo dramático. Era algo más sutil, más cruel. Como cuando entras a una habitación y sabes que algo falta, pero no sabes qué. Como un aroma que se fue, una risa que no vuelve, una canción que olvidaste tararear. Y sin embargo, entre tanta melancolía, había una especie de dignidad silenciosa. Elías no se rendía, se levantaba cada día, miraba por la ventana, ponía el café y dejaba la otra silla, siempre en su lugar. No porque esperara que alguien regresara, sino porque aún creía, aunque ya casi no lo sintiera, que la vida, incluso en su forma más vacía, aún tenía algo que enseñar. ¿Alguna vez te has sentido aterrado o incómodo el estar en soledad, guerrero? Aquí te comparto algunas ideas importantes de ¿por qué te sucede esto? Recuerda que para cambiar algo, debemos entenderlo. Espero de corazón que estas ideas te sean de utilidad, así que comencemos por mucha atención. 1. Miedo al vacío interior, falta de autoconocimiento. Estar solo significa enfrentarse con uno mismo. Sin distracciones, sin ruido externo, muchas personas descubren que no se conocen, que no saben quiénes son sin el reflejo de los demás. La soledad actúa como un espejo, y a veces ese reflejo incomoda. Cuando estamos solos, el ruido del mundo se apaga, y lo único que queda es el sonido de nuestra propia voz interior. En ese silencio, se revelan partes nuestras que habíamos ignorado, inseguridades, deseos no cumplidos, decisiones postergadas. La soledad nos enfrenta con preguntas que evitamos. ¿Quién soy sin los demás? ¿Qué busco realmente? ¿Soy feliz en mi compañía? Es más fácil llenar el día con reuniones, distracciones o redes que sentarse cara a cara con uno mismo. Pero solo quien se atreve a mirar ese espejo puede comenzar a limpiarlo. No siempre nos gusta lo que vemos, pero ahí comienza la transformación. 2. Cultura del ruido y la hiperconexión. Vivimos en una era de estímulos constantes, redes sociales, notificaciones, entretenimiento sin pausa. La soledad, al ser silencio y pausa, contrasta con ese ritmo. Muchas personas se sienten inútiles o fuera del mundo si no están permanentemente conectadas o haciendo algo. Vivimos en una cultura de productividad constante, donde detenerse parece un fracaso. El valor personal se mide en likes, notificaciones, eficiencia. El silencio y la inactividad, aspectos naturales de la soledad, se perciben como vacío, como ausencia de sentido. Pero no somos máquinas.
Somos seres que necesitan también detenerse para entender, respirar para escuchar, quedarse en silencio para recordar quiénes somos. La soledad no es un error del sistema, es un espacio vital que la vida moderna nos ha enseñado a temer, pero que el alma sigue necesitando. 3. Asociar la soledad con el abandono o el rechazo. Para muchos, la soledad se siente como una señal de que no son amados, aceptados o necesarios. Esta percepción nace, en parte, de experiencias pasadas de abandono, traumas emocionales o vínculos inestables. Estoy solo se traduce inconscientemente como no valgo lo suficiente para que alguien me acompañe. Muchos han aprendido desde muy jóvenes que la presencia del otro valida su existencia. Cuando eso falla, aparece una voz interior que dice: si nadie está conmigo, debe ser porque no soy suficiente. Esta distorsión emocional hace que la soledad duela no solo por lo que falta, sino por lo que creemos que dice de nosotros. Pero la verdad es que el valor no nace de la cantidad de gente a nuestro alrededor, sino de la calidad de nuestro vínculo con nosotros mismos. La compañía de otros puede nutrirnos, sí, pero no define nuestra dignidad. 4. Presión social. La vida ideal debe ser compartida. La narrativa dominante en redes y medios es que felicidad es igual a pareja, amigos, planes, eventos. La imagen de la soledad está estigmatizada. Quien está solo es visto como incompleto, triste o extraño, lo que lleva a muchos a evitarla, incluso si su compañía externa no les satisface. La presión social empuja a construir una imagen de vida ideal. Pareja estable, amigos constantes, agenda ocupada. La soledad no encaja en ese molde, y por eso muchos la esconden o la niegan, incluso si en el fondo sienten que están más solos en grupo que cuando realmente están consigo mismos. La paradoja es que la soledad elegida, cuando se vive con conciencia, es más honesta que muchas relaciones superficiales. No se trata de vivir sin nadie, sino de aprender a no temer estar con uno mismo. Porque solo entonces podemos elegir la compañía desde el amor y no desde la carencia. 5. Miedo a pensamientos dolorosos reprimidos. En la soledad surgen pensamientos que normalmente se evitan: inseguridades, duelos no resueltos, ansiedad existencial, arrepentimientos. Sin distracción, la mente pone sobre la mesa temas incómodos que pueden generar angustia o tristeza. La mente, como el cuerpo, tiene heridas que no sanan solas. Cuando estamos ocupados, distraídos, esas heridas se anestesian. Pero en la soledad, el silencio las saca a flote. Recuerdos dolorosos, errores del pasado, decisiones no tomadas. Es un proceso duro, pero necesario, como un desgarro que duele antes de cicatrizar. La buena noticia es que el alma, como la piel, también regenera. Y lo hace mejor cuando dejamos de huir y comenzamos a escuchar. 6. Confusión entre soledad y aislamiento emocional. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Muchas personas se aíslan emocionalmente, aunque estén rodeadas de otros, y confunden ese vacío relacional con la soledad física. El problema no es la soledad externa, sino la desconexión interna. Hay quienes viven rodeados de gente y aún así se sienten solos. Porque la verdadera soledad no es estar sin otros, sino no estar presente en uno mismo. Cuando se ha perdido la conexión con la propia esencia, el ruido externo no basta para llenar el silencio interno. Reconectar con uno mismo es un proceso lento, íntimo. Requiere silencio, sinceridad y compasión. Y también coraje. El coraje de volver a casa, aunque esté en ruinas, y comenzar a reconstruirla con nuestras propias manos. 7. Falta de herramientas para estar consigo mismo. En la educación moderna casi no se enseña a gestionar la vida interior, silencio, introspección,
regulación emocional, meditación. Por eso, al estar solos, muchas personas simplemente no saben qué hacer consigo mismas. La soledad se ha vuelto un terreno desconocido, como un idioma olvidado, como una casa en la que ya no se habita. Nadie nos enseña a estar solos. Se enseña a tener éxito, a socializar, a competir, pero no a sentarse en silencio, sin más tarea que escuchar el latido del propio corazón. Por eso, cuando llega la soledad, muchos se sienten perdidos, incómodos, incluso inútiles. Pero la soledad no es una condena, sino un espacio que se puede aprender a habitar. Como cualquier otra forma de estar, requiere práctica, paciencia y ternura hacia uno mismo. 8. Trauma o abandono en la infancia. Personas que crecieron sintiendo que la soledad era un castigo, por descuido, negligencia o abandono afectivo, pueden revivir esa angustia cada vez que están solas. La soledad activa heridas profundas no procesadas. Para algunos, estar solos no es simplemente estar sin compañía, es reencontrarse con el abandono, la negligencia o el desprecio vivido en la infancia. Es como si la ausencia de otros activara de nuevo ese viejo dolor, como una herida que vuelve a sangrar. Estas personas no temen la soledad por capricho, sino porque en lo más profundo la asocian al sufrimiento. Reconocer ese origen permite sanar con más compasión. No se trata de forzarse a amar la soledad, sino de reeducar la experiencia de estar solos, desde la seguridad y no desde el trauma. 9. Comparación constante, la trampa de las redes sociales. Las redes sociales muestran versiones editadas y felices de las vidas de otros. Quien está solo, al mirar eso, puede sentir vergüenza o inferioridad. Todos tienen con quién compartir, menos yo. La comparación constante, alimentada por redes sociales, crea una sensación de inferioridad que agrava la soledad. Las vidas ajenas parecen siempre más plenas, felices, conectadas. En contraste, la propia soledad se vuelve un fracaso, una vergüenza silenciosa. Pero las redes son vitrinas, no espejos. Lo que allí se muestra no es la vida real, sino una selección cuidadosamente editada. Nadie sube una foto de su tristeza a las 3 a.m., ni de su sensación de vacío en medio de una fiesta. Comparar tu detrás de cámaras con el escaparate de otros es injusto y peligroso. 10. Necesidad de validación externa. Cuando el sentido de valor propio depende del reconocimiento de otros, la soledad se percibe como desaparición. Si nadie me ve, si nadie me habla, ¿existo? Muchos dependen tanto de la validación externa que cuando ésta falta, se sienten invisibles. La soledad se convierte entonces en una amenaza existencial. Si no estoy en la mente de nadie, ¿tengo algún valor? El pensamiento estoico, en cambio, nos recuerda que el valor no se negocia. Eres valioso por existir, no por ser visto. El trabajo está en recuperar esa fuente interna de sentido, para que tu existencia no dependa del aplauso ajeno, sino de la paz con uno mismo. Paradójicamente, aunque muchos temen la soledad, es justamente en ella donde uno puede sanar, reencontrarse y fortalecerse. El estoicismo, el budismo y muchas filosofías coinciden en que el que aprende a estar solo jamás estará a merced del vacío. Hubo una vez una mujer llamada Helena que tras años de intentar mantener todo en pie, su trabajo, su relación, sus amistades, se encontró de pronto sola. No sola por elección, sino por circunstancias, una ruptura inesperada, amigos ocupados con sus propias vidas y una familia distante tanto en kilómetros como en comprensión. Al principio, el silencio fue ensordecedor. Las paredes de su departamento parecían murmurar preguntas que había evitado por años. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué quieres realmente?
¿En qué momento te olvidaste de ti? Durante días enteros lloró. Durante noches enteras quiso huir. La soledad le parecía un castigo. Pero algo cambió una tarde cualquiera, mientras miraba por la ventana cómo caía la lluvia. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser nada para nadie. No tenía que fingir estar bien, ni sonreír por compromiso, ni correr detrás de expectativas ajenas. La soledad, que al principio parecía un desierto, empezó a revelarse como un santuario. Elena empezó a caminar sola por el parque, a leer libros que había postergado, a cocinar solo para ella, con amor, a mirar su reflejo sin juicio y, sobre todo, a escucharse. Porque el ruido del mundo muchas veces ahoga la voz interior, pero en el silencio, esa voz vuelve a sonar clara y firme. Pasaron los meses. Ya no temía estar sola. Se había hecho amiga de sí misma. Había recogido los pedazos rotos y, en lugar de intentar volver a ser quien era antes, se permitió transformarse. Más fuerte, más serena, más auténtica. Porque, aunque muchos temen la soledad, es justamente en ella donde uno puede sanar, reencontrarse y fortalecerse. No es el vacío que resta, sino el espacio que permite crecer. Dicen que estar solo es estar incompleto, que el silencio pesa, que la ausencia duele. Y sí, al principio duele, porque hemos aprendido a definirnos en función de los demás, lo que damos, lo que esperan, lo que proyectamos. Pero la verdad es que hay un poder profundo en estar solo. Un poder que no se revela de inmediato, sino que se descubre en capas, como quien desentierra una espada olvidada bajo la tierra. Cuando Elena se quedó sola, pensó que había perdido. Pero lo que realmente había perdido eran las máscaras. En ese vacío, comenzó a escuchar su voz sin eco, sin interrupciones, sin filtros, y esa voz, aunque al principio temblorosa, se volvió firme, clara, honesta. La soledad, lejos de ser una condena, se convirtió en su campo de entrenamiento. Ahí, sin distracciones, enfrentó sus miedos, sus heridas, sus deseos más profundos, y los abrazó. Se perdonó, se reconstruyó, como el guerrero que en la calma del bosque afila su espada, no para atacar, sino para estar listo, para estar completo. Porque es en la soledad donde uno aprende a sostenerse, a no mendigar amor, a no temer el silencio, a saber que, aun cuando todo se cae, uno puede mantenerse en pie. Estar solo no es estar débil. Es, en muchos casos, el paso necesario para volverse fuerte. Solo quien ha caminado consigo mismo, quien ha sanado sin testigos y ha llorado sin consuelo, conoce el valor de su propia compañía. Y esa persona, esa que ha sido forjada en la soledad, ya no le teme a nada. Porque ha descubierto que el verdadero guerrero no necesita una multitud para luchar. Solo necesita conocerse y estar en paz con quien ve en el espejo. Ahora, guerrero, voy a compartir contigo ejercicios estoicos que te ayudarán con la soledad. No me refiero a luchar contra ella, sino a hacerla tu mejor herramienta en este camino. 1. La soledad como ejercicio de autoconocimiento. Marco Aurelio escribe en sus meditaciones: vuelve a ti mismo. Dentro de ti está la fuente del bien, y ella puede brotar sin cesar si siempre cavas. Los estoicos consideraban que la introspección es esencial para la sabiduría. Estar solo nos permite observar nuestras emociones, valores y pensamientos sin la influencia externa. No se trata de aislarse del mundo, sino de conocerse profundamente. Ejercicio práctico. Reserva cada día 10-15 minutos para escribir un diario personal. Reflexiona sobre tus acciones, decisiones y emociones del día. Pregúntate: ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué deseo realmente? Cada uno de ustedes lleva consigo cicatrices que no siempre se ven. Heridas del pasado, dudas del presente,
batallas internas que libran en silencio. Y es por eso que hoy les traigo algo sencillo, pero poderoso. Una práctica que no requiere fuerza física, ni velocidad, ni aplausos. Solo requiere una cosa: honestidad consigo mismos. A partir de hoy quiero que reserven 10 a 15 minutos al día, nada más, para escribir. Sí, escribir. Un diario personal. Nadie más lo leerá. No es para demostrar nada a nadie. Es un espacio sagrado, solo entre ustedes y su verdad. ¿Por qué hacerlo? Porque en medio del ruido del mundo, de las exigencias, de las expectativas, ustedes necesitan un lugar donde escuchar su propia voz. Porque el guerrero más fuerte no es el que grita más alto, sino el que se conoce en lo profundo. Y conocerse requiere mirar hacia adentro con valentía. Cuando escribes tu día, tus emociones, tus decisiones, estás entrenando el músculo de la conciencia. Cuando te preguntas, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué deseo realmente? No estás perdiendo el tiempo. Estás puliendo tu espada interna. Estás afinando tu instinto. Estás despertando tu verdadero poder. Este ejercicio es una forma de disciplina silenciosa. Es meditación activa. Es entrenamiento emocional. Y te aseguro algo, si lo haces con compromiso, te volverás más sabio, más sereno, más imparable. Porque un guerrero que se conoce no reacciona, actúa. Un guerrero que se conoce no se quiebra, se adapta. Un guerrero que se conoce no se pierde, se transforma. Así que, esta noche, cuando el mundo se calle y te quedes contigo mismo, escribe, reflexiona y prepárate, porque cada palabra escrita con conciencia es un paso más en el camino del verdadero guerrero. 2. Distinguir entre soledad y vacío. Estar solo no es sinónimo de sentirse vacío. Para los estoicos, lo importante no es cuántas personas te rodean, sino la calidad de tu relación contigo mismo. Marco Aurelio gobernaba un vasto imperio, pero a menudo escribía como si estuviera solo en el mundo, porque en esencia, todo ser humano debe poder sostener su propio espíritu sin depender de los demás para sentirse pleno. Reflexión estoica. El alma se convierte en aquello en lo que se ocupa. Dedica tu tiempo a pensamientos y actividades que fortalezcan tu carácter y serenidad. Quiero que miremos más allá del campo de batalla. Porque el mayor enemigo que enfrentamos no siempre viene de afuera. A veces habita en nuestra mente, en el caos de los pensamientos, en la impaciencia, en la reacción impulsiva, en la duda que susurra cuando nadie más escucha. Por eso, les traigo un ejercicio fundamental para nuestro camino. Dedica tu tiempo a pensamientos y actividades que fortalezcan tu carácter y tu serenidad. Parece simple, pero no lo es. Porque vivimos en una era donde todo grita, todo corre, todo exige. ¿Y qué pasa con nuestra paz? Con nuestro equilibrio, con ese centro firme desde donde todo lo demás cobra sentido. Un guerrero sin carácter es como una espada sin filo. Puede parecer imponente, pero no corta. Un guerrero sin serenidad es como un caballo desbocado, fuerte, pero perdido. Y nosotros no vinimos a esta vida a vivir perdidos. Vinimos a dominar nuestro mundo interior para conquistar lo exterior. Por eso, les pido que, cada día, elijan con intención qué pensamientos alimentan. ¿Son pensamientos que los elevan o los consumen? ¿Son actividades que los construyen o solo los distraen? Lean algo que los inspire. Mediten, aunque sea en silencio por 5 minutos. Caminen sin prisa. Entrenen con el alma, no solo con el cuerpo. Hablen con quien los nutre, no con quien los envenena. Elijan el contenido que consumen como si fuera alimento para el espíritu, porque lo es. Este ejercicio no solo les dará paz, les dará poder, porque la verdadera fuerza no es gritar más fuerte,
Es permanecer en calma cuando todo tiembla. Y el verdadero carácter no se construye en la victoria. Se forja en la rutina diaria, en los pequeños actos que nadie ve, pero que ustedes sienten. Guerreros, fortalezcan su carácter, cultiven su serenidad, porque un guerrero en paz es imparable. 3. Cultivar la autosuficiencia emocional. Séneca decía que el sabio es autosuficiente, no porque no valore a los demás, sino porque no depende emocionalmente de ellos para su bienestar. La soledad entrenada es el arte de disfrutar tu propia compañía sin buscar validación constante. Consejo práctico. Haz algo que normalmente harías acompañado, pero hazlo solo. Ir al cine, a un café, a caminar. Aprende a saborear esos momentos contigo mismo. Hoy quiero hablarles de una batalla silenciosa. Una que pocos pelean, y menos aún ganan. La batalla contra la necesidad de estar constantemente acompañados. Porque muchos se sienten fuertes rodeados de otros, pero tiemblan cuando se quedan solos. Por eso, el ejercicio de esta semana es simple, pero desafiante. Haz algo que normalmente harías acompañado, pero hazlo solo. Ve al cine. Siéntate en un café. Camina sin rumbo. Solo tú contigo. ¿Y saben por qué esto importa? Porque ahí, sin distracciones, sin validación, sin testigos, te encuentras con tu verdadero reflejo. Ahí, en el silencio de lo cotidiano, nace el verdadero guerrero. Caminar solo no es soledad, es presencia. Tomar un café solo no es vacío, es intimidad contigo mismo. Ir al cine sin compañía no es raro, es libertad. Esos momentos contigo son entrenamientos invisibles, son actos de independencia emocional, son rituales de poder, porque el que se siente cómodo en su propia compañía no necesita aprobación. El que disfruta su propio silencio no se desespera por el ruido ajeno, y el que se conoce en soledad ya ha ganado una guerra que muchos aún no se atreven a pelear. Haz de ti tu mejor compañía, no para alejarte del mundo, sino para no perderte en él. Porque si puedes caminar solo con firmeza, cuando estés con otros, caminarás con conciencia, y no por necesidad. Así que esta semana, guerreros, salgan a conquistarse a ustedes mismos. Un paseo, un café, una película, una conversación interna. Y ahí, en esos pequeños actos, descubrirán algo que nadie les podrá arrebatar: el placer de estar en paz con quien realmente son. Porque un guerrero que ha aprendido a caminar solo, ya no camina con miedo, camina con propósito. El retiro interior. Marco Aurelio sugiere que no hace falta escapar a la montaña o al campo para encontrar paz. El hombre se puede retirar a sí mismo en cualquier momento. No hay retiro más apacible que el que se encuentra dentro de uno mismo. Aplicación práctica. Cuando te sientas abrumado o solo, no busques inmediatamente una distracción externa, redes, mensajes, compañía superficial. Aprende a cerrar los ojos, respirar profundo y encontrar un espacio mental sereno donde estar contigo mismo. Guerreros. Hay momentos en que la vida aprieta, en que la mente se llena de ruido, de dudas, de emociones que no sabemos nombrar. Y en esos momentos, la reacción más común es escapar, buscar una pantalla, un mensaje, una conversación vacía, cualquier cosa, menos estar con uno mismo. Pero hoy quiero proponerles algo diferente, algo más valiente, más poderoso. Cuando te sientas abrumado o solo, no huyas hacia afuera. Ve hacia adentro. No abras una red social. No busques aprobación en una respuesta rápida. No te distraigas con lo superficial. En lugar de eso, haz lo que solo los verdaderos guerreros saben hacer. Cierra los ojos. Respira profundo. Vuelve a ti. Ahí, en ese instante de silencio, estás entrando en tu refugio.
un espacio mental que solo tú puedes construir, un lugar donde el ruido del mundo no tiene poder sobre ti. Y puede que al principio parezca incómodo. Lo será, porque es más fácil distraerse que enfrentarse. Pero si resistes esa primera incomodidad, algo cambia. Empiezas a recuperar el control. Empiezas a escuchar tu propia voz. Empiezas a darte cuenta de que no estás solo, estás contigo. Respirar, cerrar los ojos y mirar hacia adentro no es debilidad. Es entrenamiento. Es disciplina emocional. Es como afilar tu espada sin que nadie lo vea, preparándote para volver al mundo, sin temblar. Este ejercicio no te aísla, te fortalece, te enseña a no depender, a no caer, a no correr, porque cuando el guerrero puede encontrar paz en sí mismo, ya no necesita que el mundo se calme. Él se convierte en la calma. Así que la próxima vez que sientas que algo te desborda, recuerda esto. No necesitas escapar. Solo necesitas regresar a ti. Respira. Cierra los ojos y entra en tu refugio interior. Ahí donde ningún miedo tiene acceso. Ahí donde el verdadero guerrero habita. 5. Fortalecer el diálogo interno. La soledad es el momento ideal para observar el tipo de conversación que mantienes contigo. ¿Te hablas con compasión o con juicio? ¿Eres tu mejor amigo o tu peor crítico? Marco Aurelio utilizaba sus meditaciones como un diario íntimo, no para publicar, sino para dialogar consigo con honestidad. Ejercicio estoico. Reescribe pensamientos negativos que surjan en soledad con una visión racional. Por ejemplo, estoy solo puede ser cambiado por estoy conmigo. Y eso es suficiente. Nadie me entiende puede ser cambiado por yo me entiendo y me estoy entrenando para ser más sabio. Guerreros, quiero que recuerden algo esencial. La batalla más constante que enfrentamos es la que ocurre en nuestra mente. No son siempre los golpes del mundo los que nos derriban. A veces es una sola frase, dicha por la voz más peligrosa de todas. La que llevamos dentro. Esa voz que, cuando estamos solos, susurra, estoy solo. Nadie me entiende. No soy suficiente. Pero aquí está el poder que pocos conocen y que ustedes como guerreros deben dominar. Podemos reescribir lo que pensamos. Podemos tomar esas frases oscuras y transformarlas en luz, en fuerza, en conciencia. Ese es el ejercicio. Cada vez que un pensamiento negativo surja en soledad, reescríbanlo con una visión racional, firme y más sabia. Escucha esto. Estoy solo. Cambia por estoy conmigo y eso es suficiente. Nadie me entiende. Cambia por yo me entiendo y me entreno cada día para entenderme mejor. No puedo más. Cambia por este momento es difícil, pero estoy aprendiendo a superarlo. Esto no es autoengaño. Esto es liderazgo interno. Esto es el lenguaje del guerrero. Porque un guerrero no permite que la mente lo ataque sin respuesta. Él se convierte en su propio guía, su propia fuerza, su propio aliado. Cuando tú reescribes tus pensamientos, reescribes tu destino. Cuando tú eliges tus palabras internas, estás entrenando a tu mente a obedecer a tu alma, y no al miedo. Así que la próxima vez que te encuentres solo y una sombra mental se asome, no huyas. Detente, respira, escúchala, y luego, respóndele como el guerrero que eres. No eres víctima de lo que piensas, eres el forjador de tus pensamientos. Y eso, guerreros, es libertad. Conclusión. La soledad como camino hacia la libertad interior. Los estoicos no huían de la soledad, la abrazaban como parte del entrenamiento del alma. Marco Aurelio nos recuerda que el verdadero poder está en volverse autosuficiente, íntegro y en paz consigo mismo. Cuando aprendemos a ser nuestra propia compañía, descubrimos que nunca estamos realmente solos. Recuerden esto. El verdadero poder
no está en cuántos te siguen, ni en cuántos te aplauden. Está en volverte autosuficiente, íntegro y en paz contigo mismo. Ese es el terreno más difícil de conquistar, tu propio interior. Y el que logra habitarse sin miedo, sin máscaras y sin necesidad de aprobación, ese ya no depende del mundo. Ese camina firme, libre, invencible. Aquí, en esta legión, no entrenamos solo el cuerpo ni la mente, entrenamos el espíritu, y cada ejercicio, cada palabra, cada marcha, es un paso hacia esa versión de ti que no solo sobrevive, sino que lidera su propia vida. Así que si estás listo para seguir caminando con nosotros, si sientes que esta tribu te impulsa a ser más fuerte, más consciente y más real, suscríbete para no perderte la próxima marcha y deja un comentario abajo con tu compromiso. Escríbelo como una promesa contigo mismo y con la Legión. Que este no sea solo un video más, que sea un paso firme hacia tu transformación. Porque aquí no seguimos a la multitud, aquí nos formamos para liderar desde dentro, y tú, guerrero, ya formas parte de esta legión que no se rinde, que no se esconde, y que jamás camina hacia atrás. Nos vemos en la próxima marcha. Hasta entonces recuerda, eres suficiente, eres completo, y tu paz es tu verdadero poder.